Estimados participantes, en esta sesión vamos a desarrollar la lectura y representación de planos. La temática es la siguiente: tipos de planos según especialidad, lectura de planos, tipos de corte y elevaciones. Tipos de plano según especialidad. Debemos de tener en cuenta que dentro de los proyectos, nosotros debemos de tener la representación gráfica de la idea del proyecto. A esto se le denominan planos, que puede estar en un papel o dentro de un software especializado como es el AutoCAD, y deben de estar de forma clara, exacta y completa para poder representar la idea de nuestro proyecto. Dentro de los tipos de plano, nosotros tenemos planos para construcción, ya sea los planos en planta, los planos de topografía, los planos de cimentación, los planos de instalaciones, ya sean eléctricas, sanitarias o de gas, también los planos de cortes y secciones, de acabados y detalles. Para cada uno de ellos, nosotros debemos de tener la distribución, debemos de conocer cada una de las características. Por ejemplo, en los planos de arquitectura podemos visualizar la distribución de cada uno de los ambientes, así como sus dimensiones y sus niveles. Debemos de poder interpretar la simbología en los materiales, en la ubicación de los accesorios y la representación de las líneas. En el caso de los planos de topografía, muestran la información geográfica del terreno en el cual se va a construir. De esta manera puedo visualizar los accidentes geográficos que existen, ya sean como montañas, ríos o carreteras. Para los planos de cimentación, nosotros tenemos que representar la base sobre la cual va a descansar la construcción, los cimientos, las vigas de cimentación o la soportería de estructuras. Dentro de los planos de cimentación o de estructuras, nosotros también podemos representar el tema de coberturas, techos, vigas o escaleras. Para los planos de las instalaciones eléctricas, representamos la construcción de todo el equipamiento eléctrico, iluminación, tomacorrientes, los tableros eléctricos, los transformadores, los puntos de luz. Para las instalaciones sanitarias, toda la red de agua y desagüe, sea agua caliente o agua fría. Y en el tema de la instalación de gas, para los gas, en este caso podemos indicar el aire acondicionado o el sistema de gas en la construcción. En los planos de cortes y secciones podemos visualizar la representación en altura para cada uno de los ambientes de forma interior. En los planos de los acabados y detalles debemos de representar y colocar cuáles son los componentes de edificación, de forma precisa y detallada el acabado en el material que voy a tener. Adicionalmente, dentro de los tipos de plano también tenemos los planos para máquinas, en donde podemos encontrar el plano general del conjunto, el plano de fabricación y despiece, el plano de montaje, el plano de perspectiva explosiva, en el cual en cada uno de ellos nos va a permitir poder representar gráficamente cada uno del despiece de las máquinas. Por ejemplo, en el caso del plano general del conjunto vamos a poder visualizar cada uno de los elementos que conforman el dispositivo para poder generar su armado y poder tener también el despiece de ellos. Tenemos el plano de fabricación en el cual vamos a ver los elementos que se tienen que construir o que fabricar, ya que debemos de generar alguna perforación o algún detalle en algún espesor en específico. Cada uno de ellos, cada una de las dimensiones deben de estar representadas. Para el plano del montaje se hace frecuente esta representación de forma sencilla en donde se puede ver el movimiento de cada una de las piezas, en el cual se necesita una información para la construcción del montaje de todas y cada una de las piezas dentro del plano.
Para el plano de la perspectiva explosiva es que cada una de estas piezas se encuentren indicadas de forma ordenada y precisa en la secuencia de ubicación. De esta manera puedo visualizar también el conjunto y cada uno de los elementos que conforman el desarme de este dispositivo. Lectura de planos. Para la lectura de planos, nosotros debemos de tener en cuenta que los planos en planta están representados y visualizados desde la parte superior hacia la parte inferior. En ellos se debe de visualizar la línea con su simbología representando la jerarquía para cada una de ellas, ya sea con el grosor o con el tipo de línea que se va a utilizar. Adicionalmente, nosotros debemos de conocer esta simbología, por ejemplo, para las líneas de contornos visibles, para las líneas de muros con techo, para las líneas de muros sin techo, líneas de acotado y de dimensiones, líneas de contornos proyectados, líneas de ejes y centros, líneas de planos de corte y también la representación para las puertas y las ventanas dentro del vano. En el caso de las líneas de contorno visible, con un trazo de 2 o 3 milímetros, su espesor es delgado, y se utilizan para demarcar los límites y las aristas visibles del plano en planta en elevación, tales como los muebles, los sanitarios, la jardinería, entre otros. Para los muros, las líneas de muros con techos, el trazo es de 6 u 8 milímetros, en el cual se utiliza para representar los muros que llegan hasta el techo o los muros techados. Las líneas para muros sin techo, el trazo es entre 4 o 5 milímetros y se utiliza para delimitar los ambientes sin techo, por ejemplo, el tema de las terrazas, los balcones. Adicionalmente, también tenemos la línea de acotado de dimensiones para las cotas indicadas con un trazo de 1 o 2 milímetros, en el cual esta línea fina, delgada, se puede visualizar junto a la medida de la dimensión de la cota y símbolos, ya sean líneas oblicuas o flechas o cuadrados o círculos en los extremos de las líneas. También tenemos la línea de contorno proyectado, en el cual son trazos discontinuos, cortos, en el cual va a tener un grosor de 2 o 3 milímetros y se representan los voladizos, los pasos de las escaleras o las ventanas altas en las edificaciones. Para los ejes y los centros, con el trazo de 1 o 2 milímetros, líneas delgadas que me permiten visualizar cuáles son los ejes o centros. También puedo visualizar que es una línea discontinua, pero es línea punto línea. Lo mismo pasa con la línea de plano de corte, en el cual se van a generar con el trazo de 3, 4 o 5 milímetros, para poder representar la línea de corte que se visualiza mediante la línea discontinua, línea, doble punto, línea. Para la representación de los vanos dentro de las aberturas, nosotros podemos representar las puertas, las cuales se dibujan indicando el sentido de la abertura de la puerta, hacia dónde se va a abrir, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adentro o hacia afuera. También podemos representar dentro de ellas las líneas de proyección para alguna viga. Vamos a representar las puertas corredizas, las metálicas o las levadizas. Para la representación de las ventanas tenemos de dos tipos, la ventana alta y la ventana baja. La ventana baja, ya que está al nivel del observador, se representa mediante la línea continua, y en el caso de la ventana alta se va a representar mediante líneas discontinuas, como si se estuviera generando una proyección en la representación de la línea de ventana. En AutoCAD nosotros podemos visualizar estos grosores de línea, así como visualizarlos, asignarlos, grosores de líneas y tipos de línea. Por ejemplo, yo ya tengo generadas algunas líneas. En la siguiente sesión vamos a ver los layers.
Si es que yo quiero cambiar propiedades dentro de alguna línea, en la paleta de propiedades puedo modificar el color, el grosor de línea y el tipo de línea. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer para poder cambiar el grosor de línea o el tipo de línea? Simplemente tendré que seleccionar la línea y modificar al grosor al que yo desee. Pero a pesar de que yo veo que ya tiene un grosor mayor de 2.11 milímetros, yo puedo ver que la línea se sigue viendo igual que el resto. Entonces, lo que yo debo de activar es la visualización del grosor de línea. ¿En dónde? En la parte inferior tengo aquí el icono de LineWise. Al momento de activarlo, puedo ver que los grosores cambian. Hay líneas más gruesas y líneas más delgadas. Ustedes en AutoCAD, si es que no visualizan el icono de LineWise, simplemente tienen que activarlo en el extremo derecho. En Customizations se visualiza un listado de opciones que yo puedo agregar y dentro de ellas LineWise. Debe de visualizarse con el check para poder visualizar el icono y poder activarlo o desactivarlo. Esto para el grosor de línea. ¿Qué pasa si yo quiero modificar el tipo de línea? Puedo seleccionar la línea que deseo modificar y en tipos de línea voy a encontrar que está el generado por el layer, por el bloque o la línea continua, que es la única que tengo y está por defecto. Pero si yo quiero buscar otros tipos de línea, selecciono Other y voy a poder seleccionar otro tipo de línea. Y por ejemplo, aquí en Load voy a buscar otro tipo de línea. ¿Qué tipo de línea voy a buscar? Por ejemplo, una línea discontinua. ¿Ok? Ya está aquí, la elijo. ¿Ok? Y voy a seleccionar la línea y modificarla al tipo de línea discontinua. Si ustedes buscan dentro de las opciones Load y buscan más líneas, van a ver que tenemos líneas generadas por puntos, las líneas de los ejes, las líneas de sección con doble punto, con triple punto, líneas de batting también en arquitectura se utiliza para el recubrimiento. También puedo tener líneas discontinuas más pequeñas, líneas zigzag, también si es que deseo. ¿Ok? Y puedo, por ejemplo, elegir otra línea diferente y la cambio a la línea zigzag. Siguen siendo líneas. Lo único es que aquí yo debo de saber la representación y el significado para el tipo de línea. Tipos de corte y de elevación. Nosotros, al momento de generar un corte, debemos de visualizar como si se estuviera generando un plano de sección o un plano de corte que atraviesa ya sea el elemento, sea la vivienda que se está generando en corte. Mediante ese plano de corte, como se visualiza en la imagen, nosotros vamos a poder separar en dos partes o en tres, dependiendo de la cantidad de planos de corte, y podemos representar todo lo que se observa a través de ese plano de corte. El plano de corte se encuentra dividiendo la forma en dos partes, visualizando y representando lo que se encuentra delimitado con las texturas. También podemos diferenciar entre los tipos de corte porque podemos tener cortes o secciones. Podemos visualizar que en el tema de corte voy a ver tanto lo que se está visualizando en el plano de corte y lo que está posterior a ello. Mientras que en la sección solamente se representa lo que se está cortando directamente y lo que se puede visualizar a través del plano de corte.